Bienvenidos al resumen de nuestra lección de escuela sabática. Es la lección número 10 y se titula Adoración al Señor. Empecemos definiendo qué es la palabra purificación. Yo resumiría nuestra lección de escuela sabática en 3 puntos. El primero es qué es la purificación. El segundo punto vamos a hablar sobre los sacrificios, los levitas y sacerdotes, el canto como elementos principales de la adoración. Y para finalizar vamos a ver también qué es la adoración, qué significa la adoración. ¿Qué es la purificación? La purificación es una palabra hebrea que significa estar limpios o puros. Eso significa purificarse, estar puro o estar limpios. En la Biblia se utiliza ese concepto como la idea de que uno está moralmente limpios o moralmente puros. Ojo, porque esto significa que cuando Nehemías dice que los levitas se purificaron, que cuando los levitas purificaron al pueblo, significaba que el pueblo estaba limpio delante de Dios, delante de los demás. Aunque esto es una realidad por la gracia de Dios, Primera de Juan 1, 7 al 9 nos presenta una triste realidad. ¿Cuál es nuestra realidad triste? La realidad triste, mis queridos hermanos, es que somos pecadores. Lamentablemente somos pecadores. Todos los que estamos sobre la tierra somos pecadores. Sin embargo, hay promesas para nosotros. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso, siempre que un pecador iba al santuario, iba al templo y clamaba a Dios por misericordia, Dios siempre los perdonaba. Dios siempre estaba con ellos. Con confianza, con seguridad, nosotros hoy podemos ir ante Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona lo que yo he hecho. Por eso tú puedes hoy decirle a Dios, no solamente perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Con Dios el pasado es pasado, con Dios el pasado sí es pasado. Por eso hoy tú puedes gloriarte, puedes adorar a Dios, alabar a Dios, porque en verdad con Él todo queda atrás. Empecemos diciendo entonces que el canto como elemento principal de la adoración. El canto era utilizado por los israelitas para demostrar alegría, para demostrar victoria, para demostrar gran gozo que se siente porque Dios ha obrado en favor del pueblo. Este gozo, mis amados hermanos, este gozo lo manifestó, por ejemplo, Moisés, cuando cruzó el Mar Rojo, él manifestó este gozo y adoró a Dios con todo el corazón. Todo el pueblo se postró ante Dios y cantó porque habían sido liberados de sus enemigos, los egipcios. Otro ejemplo también lo tenemos con Josafat. Josafat va a pelear, pero él no puede solo. Es que eso es lo bonito, hermanos, del canto. El canto refleja diferentes emociones, diferentes pensamientos, diferentes estados de ánimo. Aquí llevan cantos para adorar a Dios, sí, para adorar a Dios, pero Josafat está diciendo, Señor, yo no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti. Tú tienes que hacer algo en mi favor. Tú tienes que obrar un milagro en mí porque yo no puedo. Yo sin ti no puedo. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos al gran Josafat llevando coros a la guerra. Eso es extraordinario, llevando coros a la guerra para adorar a Cristo Jesús, para adorar a Jehová de los ejércitos. El canto forma parte, es un elemento fundamental de la adoración. Los cantos debieran ser bien preparados. Todos los que tienen ministerios de música debieran prepararse para que los cantos sean bien hechos, sean entonados de manera correcta. También vimos esta semana que los sacrificios eran elementos de la adoración. Los sacrificios a los israelitas les recordaban lo que Jesús vendría a hacer más adelante, porque los sacrificios eran un símbolo del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Juan lo dice así: cuando ve a Jesús, él les dice a sus discípulos, he ahí o he aquí, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En repetidas ocasiones, Juan, más bien en otra ocasión, también Juan vuelve a decirle a sus discípulos,
Allí está el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Los sacrificios les recordaban entonces, mis amados hermanos, a los israelitas lo que Dios iba a hacer por ellos, lo que Dios iba a hacer pronto iba a hacer por ellos. Hoy, con esa seguridad podemos decirle a Dios, gracias porque te atreviste a venir a morir por mí. De acuerdo a Apocalipsis 5, 6, 12 y 13, Él es el Cordero, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio. Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestro sacrificio. Por eso con gran alegría, mis amados, hoy podemos darle gracias a Dios, podemos adorar a Cristo Jesús. Los levitas y los sacerdotes realizaban una tarea muy similar a la que Cristo realiza en nuestro favor. Cristo está intercediendo por nosotros. Él, su sacrificio lo hizo por nosotros. Y los sacerdotes entonces jugaban un rol bien importante en la religión, en la adoración, jugaban un rol bien importante. Si no había levitas, si no había sacerdotes, la religión, la adoración no podía llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque Dios había estipulado claramente que los levitas eran los responsables de ayudar en los asuntos del templo, en los asuntos del sacrificio. Ellos eran los que tenían que preparar todo esto, ayudar a los sacerdotes. Por otro lado, los sacerdotes también tenían una responsabilidad muy linda. Ellos se encargaban, eran los responsables del santuario y de ser los sacerdotes. Oh, mis amados, si no había sacerdotes, entonces la religión judía estaba vacía, estaba hueca, no podía, no tenía razón de ser. Por eso, mis amados, de acuerdo a Nehemías 12, 44 a 47, encontramos que el pueblo se regocija, se alegra, porque sus levitas, porque sus sacerdotes están haciendo un trabajo extraordinario, están haciendo un trabajo lindo, y como reconocimiento, como adoración a Dios, ellos devuelven los diezmos y también las ofrendas a su Padre Celestial. Haríamos bien en seguir también este ejemplo, aunque hay muchas ideas que los diezmos ya no deben darse, que los diezmos aquí, que los diezmos allá. Haríamos bien en dar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo dejaba de dar los diezmos y las ofrendas, entonces los levitas tenían que buscar otro trabajo, los sacerdotes tenían que buscar otro trabajo para poder sostener a su familia. Pero ¿cuál era la consecuencia? La consecuencia era que la religión, que la espiritualidad del pueblo moría. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos tomar con seriedad estos asuntos. El asunto del diezmo, el asunto de la ofrenda, es un principio divino, es un principio que viene de parte de Dios. Hoy con alegría nosotros debemos devolver a Dios lo que es de Dios, darle a Dios lo que es también de Dios. Y finalmente, ¿qué es la adoración? La adoración es una actitud. La adoración es una actitud de humildad, de reconocimiento. Cuando nosotros decimos que estamos adorando a Dios, estamos diciendo que reconocemos a Dios como Señor, como Creador. Él es nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Por eso, mis amados, nosotros esta semana aprendimos cómo adorar a Dios. Los levitas y los sacerdotes adoraban a Dios de manera profesional. No era nada más un asunto de alá y se va, era un asunto bien preparado, bien planeado. Por eso hoy nosotros también podemos decirle a Dios: Señor, queremos aprender a adorarte con todo nuestro corazón. Nuestro versículo para memorizar es: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Este es nuestro resumen de la lección de escuela sabática: purificación, los elementos de la adoración y qué es la adoración. ¿Por qué es importante la adoración? Porque la adoración me ayuda a mí a entender que soy una criatura, que Dios es el único que merece la alabanza y la adoración. Te saluda Neburio Manchucho González y te desea un feliz sábado. Que el Todopoderoso te dé su bendición.